Bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, en compañía de un invitado muy especial, vamos a abordar la situación en Venezuela. Carlos Ocaris es alcalde del Sucre, un municipio de Caracas, y uno de los hombres más destacados, o entre los hombres más destacados de la oposición en Venezuela, y posiblemente uno de los pocos que quedan libres, entre paréntesis. Por cierto, perdón, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido arrinconando mucho a los líderes de la oposición, a los líderes visibles. Sí, bueno, ahí, si me permites contar un poco el antecedente de lo que Perfecto. Hoy en día tenemos allá. Va. Durante muchos años Venezuela fue un ejemplo de democracia en toda América, cuando en el sur de América, en los países del sur, habían dictaduras muy sangrientas inclusive. En Venezuela era un ejemplo de la democracia, era como el lunar de la democracia en toda América del Sur. Con el tiempo, los partidos que formaban parte de esa democracia, algunos se fueron corrompiendo y la democracia empezó a perder legitimidad en el pueblo, en el ciudadano común. Eso ya estamos hablando de finales de los 70, 80. En ese tiempo surge un movimiento militar que fue comandado por el entonces teniente coronel Chávez, y cambió el escenario político de Venezuela. Y el corazón de los venezolanos, que estuvo durante mucho tiempo en un congelador, este movimiento político hace que lo saque del corazón, el corazón del congelador, y lo meta en un microondas, y empieza la politización de la sociedad venezolana. Mucha gente tenía expectativa, esperanza en que ese cambio de lo que venía iba a ser para aquellas hipotecas o aquellas deudas sociales que se tenían con el pueblo fueran saldadas. Empezó a gobernar Chávez. En el principio se pensó que iba a fortalecer la democracia, que iba a haber un balance en los poderes, o mucha gente pensó eso, y que iba a ser como una nueva manera de ver la democracia y fortalecer la democracia. Pero poco a poco fue perdiendo legitimidad. Para hacer la historia corta, pasaron 15 años donde el pueblo, Venezuela, no produce o no desarrolló la producción de lo que consume. Al contrario, se volvió cada vez más dependiente de la importación. Se hablaba de un socialismo para fortalecer lo propio, cuando hoy en día estamos mucho más dependientes de lo que viene de afuera. Se hablaba de un socialismo para ser más justos o para una sociedad más justa. Hoy en día es una sociedad muy desigual. Y llegó el año 2013, donde muere el presidente Chávez. En ese momento se hacen unas elecciones. En 40 días nosotros logramos remontar una cuesta con Capriles como candidato de la oposición de 22 puntos en contra. Llegamos a la elección de aquel 14 de abril literalmente empatados. Como hay un desbalance de los poderes importante, el árbitro electoral, en nuestro criterio, no dio las mejores condiciones para una elección totalmente transparente, y se empezó desde ese momento una falla en la legitimidad de origen, en nuestro criterio. Sin embargo, el proceso continuó, Maduro asumió el poder y las instituciones se fueron debilitando. Hoy en día tenemos una profunda crisis económica, que se traduce en la inflación más alta del mundo. Aquí a veces uno lee la prensa y dice 8%, 9% de inflación y lo ven como una gran crisis. Venezuela tiene más de 80% y en los productos de alimentación 95% de inflación anual, cifras oficiales. Pero también tenemos una gran crisis de abastecimiento. Claro, no se desarrolló la producción en Venezuela, sino más bien la importación. Dependemos de lo que venga de afuera, dependemos de los ingresos petroleros, y cuando los ingresos bajan ha hecho que la eficiencia económica en nuestro país disminuya. Y unidos o sumados a esa crisis, o esa profunda crisis económica, se une una crisis política como nunca antes hemos tenido. Una crisis política que también se traduce en persecuciones. Hoy en día tenemos nosotros, por ejemplo, yo presido la Asociación de Alcaldes en Venezuela. Tenemos 73 alcaldes opositores. De los 73, 34 tenemos procedimientos abiertos en la justicia, de los cuales 3 alcaldes están presos. Hace 8 o 9 días atrás, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, fue también encarcelado. Aparte de nuestros alcaldes que están presos y los 33 que tenemos
parlamentos abiertos, tenemos diputados que le han allanado la inmunidad, todos opositores, tenemos dirigentes estudiantiles presos. Es decir, en la medida que la crisis económica se va profundizando, en esa misma medida va bajando la popularidad de Maduro. Ya hoy en día de cada 10, 8 rechazan la gestión de Maduro, es decir, 80% en contra, y se va incrementando la persecución política. Perdón, una pregunta, déjeme retomar su exposición. Déjeme ponerlo de esta forma: hace 15 años todos los latinoamericanos considerábamos a Venezuela un país rico por sus ingresos petroleros, por sus capacidades. Cuando llegó Chávez, de alguna forma esperábamos algún tipo de redistribución, pero no ha habido creación de empleos, no ha habido creación de nuevas fuentes de trabajo, no ha habido construcciones, no ha habido, vamos, no que yo sepa, por lo menos. Al contrario, hoy en día se ha incrementado lo que es el tamaño del Estado. Es decir, el Estado empezó a adquirir empresas, empezó a nacionalizar, empezó a expropiar, y eso creó una gran alarma en el mundo económico, donde en lugar de dar confianza en el país, aumentó la desconfianza en el país, y la desconfianza trajo que mucha gente se fuera de invertir en nuestro país para otros países. Y adicional a esto, hoy en día nosotros tenemos una dependencia casi completa en lo que es alimentación y productos de medicina fuera del país. Es decir, se habla de un socialismo nacionalista y lo que tenemos es un gran capitalismo que depende nuestro país depende de lo que otros países o lo que adquirimos en otros países. Es decir, la capacidad de producción venezolana se redujo al mínimo, como nunca antes hemos tenido. La pobreza aumentó en términos reales, pero aparte de que la pobreza aumentó, lo que es la posibilidad de tener una economía estable, una economía sólida, cada día está más lejana. Nosotros somos optimistas, nosotros creemos, a pesar de este panorama, no vengo aquí a llorar ni a lamentarnos, sino también venimos aquí a mostrar una cara distinta de lo que está pasando en nuestro país. El gobierno, por distintos medios, y sobre todo usando los recursos del Estado, ha intentado transmitir al mundo de que la oposición en Venezuela está desunida, de que la oposición en Venezuela es violenta, de que busca golpes de Estado. Nada de esto es cierto. Nosotros como oposición, y lo hablo en términos concretos, reales, estamos allí metidos, tenemos muchos años allí, está una oposición que puede ser que tengamos distintas visiones, pero estamos unidos en el fondo de lo que es el camino constitucional de recuperar y fortalecer la democracia. Nosotros no queremos golpes de Estado, nosotros no queremos tampoco atajos, nosotros no queremos salir de Maduro sin un camino constitucional. Nosotros lo que buscamos es cómo recuperar la democracia o fortalecer la democracia. ¿Y cómo lo proponemos? Ante la ausencia de democracia, o la ausencia de un gobierno que cree en la democracia, nosotros pedimos más democracia. Y por eso estamos hoy en México. Este año nosotros tenemos las elecciones parlamentarias, para nosotros son muy importantes, son las elecciones para escoger el poder legislativo, y queremos que desde allí puede comenzar la recuperación de las instituciones, recuperando el poder legislativo. ¿Cómo están las encuestas en estos momentos? En este momento el 80%, como te decía, está en contra de la gestión de Maduro, es decir, un 80% de rechazo, que eso puede ser capitalizado para la oposición. Hoy en día estamos trabajando fuertemente para eso. ¿Qué queremos nosotros? Que el mundo mire hacia Venezuela, que no nos dejen solos. ¿Qué significa que miren hacia Venezuela? ¿Que apoyen a la oposición? No, nosotros ni siquiera pedimos apoyo a la oposición. Nosotros queremos es que haya una presión internacional para que estas elecciones parlamentarias sean transparentes, para que estas elecciones parlamentarias sean balanceadas, y para que lo que decida el pueblo en el voto sea lo que al final se resulte en la recuperación del poder legislativo. Nosotros queremos que con un poder legislativo autónomo, neutral o más que neutral, que cumpla con lo que establece la Constitución, que es hacer leyes y controlar el Ejecutivo, desde allí nosotros podemos empezar a recuperar la institucionalidad en Venezuela. No creemos en atajos, creemos en el camino largo de construir una mayoría y fortalecer esa mayoría. ¿Lo consideran viable en estos momentos? Es decir, parece que hay una radicalización en posiciones, ¿no? Nosotros sabemos que el gobierno no quiere elecciones, ¿no? A pesar del discurso que ellos mantengan, no lo que ellos digan. Por eso es que arrecia la persecución, por eso es que arrecia el encarcelamiento de la dirigencia, porque lo que buscan es que salgamos del camino de la democracia. Y ante esas persecuciones y ante esa arremetida de cárceles de la dirigencia opositora, ante esa arremetida de allanamiento de inmunidades, de
persecuciones y venezolanos exiliados fuera del país, nosotros ratificamos el camino largo, el camino difícil, el camino espinoso de fortalecer la democracia vía las elecciones parlamentarias. Pero para eso sí necesitamos el apoyo internacional, para meterle presión al mundo, para que vea hacia Venezuela y para que esta oportunidad de oro que tenemos en elecciones parlamentarias, de una manera constitucional y democrática, podamos decidir el futuro de nuestro país. Muy breve. Sin embargo, digamos, la advertencia sobre un golpe de Estado en Venezuela parece venir más de la izquierda que de la derecha. Me refiero, por ejemplo, a lo que dijo el expresidente José Mujica de Uruguay, que le hablaba de un golpe militar de izquierda en Venezuela. ¿Es eso posible? Bueno, el presidente Mujica, me llama la atención mucho que cuando dejan de ser presidentes, se ocupan o se preocupan de Venezuela, ¿no? Pero cuando son presidentes, como que nos dejan de un lado. Quisiéramos que el presidente Mujica, personas que respetamos y que conocemos su trayectoria y también la apreciamos, pueda ser un intermediario en la situación venezolana. Nosotros queremos también tener un diálogo con el gobierno, un diálogo no para llegar a cosas, para repartirnos cargos ni mucho menos, sino un diálogo para buscar salidas constitucionales e institucionales a esta crisis. Y si el presidente Mujica tiene esa información o esa posición, que sea mucho más claro y expedito, nos las diga de a qué se refiere y cómo se refiere. El camino que nosotros creemos y el que hemos trabajado desde hace muchos años es el camino democrático constitucional. Nosotros no queremos ni creemos en golpe de Estado, estamos cansados de militares, no queremos militares, perdón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.